Hola a todos. Esta es otra emisión de Buena Onda. Ya sabes, este es un canal para eso, que podamos experimentar aquello que está por dentro. Un canal de crecimiento interior y de espiritualidad. Y bueno, hoy tenemos un personaje singular con nosotros. Vamos a hacer un debate para que entremos en materia y nos conozcamos, pero mejor que os presente él. Él es Daniel Calleja y bueno, que os diga de qué va a ir esta pequeña entrevista y este pequeño debate que vamos a tener hoy. Daniel. Muchas gracias por vuestra invitación al espacio. Calleja Filósofo Poeta es el nombre que utilizo para la música que hago. Y es para compartir, lo que hago es compartir conocimiento, experiencia propia, preguntas y sugerencias. Es una invitación a mirar dentro. Qué bien, me gusta. Bueno, como veis, en la misma onda, en la misma buena vibra del canal. Y bueno, a Daniel le conocí caminando por lo que es la Vuelta del Castillo. Es un parque hermoso de Pamplona, que la gente de Pamplona sabe muy bien de lo que estoy hablando. Y él estaba allí con sus poesías y sobre todo con su poesía urbana, ¿no? Su poesía rítmica, vamos a llamarlo de una manera, que me llamó mucho la atención porque puede ser rap, uno puede entenderlo como rap si uno no es un profano, ¿no? Si uno es un profano en el asunto. Entonces yo pasé enfrente a él y de repente oí el ritmo pim, pa, y le oí rapear, vamos a decir rapear para que podamos entender el concepto, ¿no? Pero de repente paré un poco más y ya, esto ya no es rap. Esto ya no es rap. Aquí ya hay algo que ni ya me paré. Y ya que os cuente él qué es lo que exactamente hace, cuál es la cualidad de su música y lo que lo diferencia. Como he comentado, es conocimiento, experiencia propia, preguntas y sugerencias. Y fue un camino, fue un proceso de mirar fuera y pasarlo mal a ir mirando dentro y encontrarme en paz, encontrarme conmigo mismo y entender que todo tiene una explicación, que todo sucede por algo y que todo es necesario, que todo es perfecto, que todo está bien. Y es una invitación a mirar dentro y a amarse, a abrazarse, y al amarse, al abrazarse es amar, abrazar y aceptar a las demás y a los demás. Somos perfectas, somos perfectos, todo está bien, todo sucede, acontece por algo, y entendí que no hay problemas, que hay oportunidades para aprender algo. Dani, ¿cómo ha sido tu proceso cómo has evolucionado como músico, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo has evolucionado como músico, como rapero, como poeta y como filósofo? ¿Cómo has ido unificando esos criterios? Hubo una época que la utilicé para leer, ver vídeos en internet, y un tiempo fue de lucha, de sufrir, de esperar algo de alguien, esperar que algo fuera de determinada manera, que algo terminara, que algo empezara, y todo eso fue necesario, fue perfecto, lo necesité para con lecturas, con vídeos, con conversaciones con personas, con momentos de ir escuchándome e ir entendiendo que cuando esperaba algo de alguien eran unas expectativas y no era amor. Estaba sufriendo. Vale. Y después lo que hice fue ir mirando dentro, al interior. Ahí vi la paz, la felicidad. Pero claro, el rap al uso, que imagino que habrás hecho, ¿no? Porque tu música tiene ese componente, por lo menos de origen. Es una música muy agresiva, ¿no? Es una música más bien un mal rollo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se dio esa transición hacia una música un poco más reflexiva?
fue un tiempo, una temporada, una época de queja, de lucha, de protesta. Y con lecturas, con vídeos, conversaciones con personas, con momentos de ir conociendo, ir viendo qué sucedía aquí dentro, en el interior, qué acontecía en el mundo interno, ir tomando unos tiempos de observación, de análisis, de reflexiones y de plantearme de vivir de otra manera o decir estas cosas que un tiempo las había vivido, sentido, decir esto ya no me vale, no me sirve. Vale. Y entender que hay otras maneras de pensar, de sentir, de vivir, otra manera de ir gestionando lo que acontece dentro y de hablarse de otra manera y ponerse más en movimiento, en actividad y también sentir que cada hombre y cada mujer tiene algo para aportar. Vale. Estupendo. Bueno, pues interesantísimo. ¿Qué te parece si escuchamos una de tus piezas? Yo la voy a llamar piezas, no la quiero llamar canciones porque quiero que vosotros la escuchéis con una cierta libertad como yo la he escuchado, ¿vale? Así que vamos a escucharle a Daniel Calleja interpretando una de sus rapsodias, rap o poesía urbana o como él la llame. Acéptate tal y como eres, no esperes aprobación de otros hombres y mujeres, perdónate, elimina la culpabilidad, ámate, así sentirás felicidad. Viven con miedo quienes quieren ganar más dinero, para atender a otros atiéndete a ti primero. Viven con miedo quienes no son seres sinceros, en el presente vivo de nadie nada espero. Almas que se sienten individuales, almas que saben que somos como el mar, seres espirituales. Hay quienes se desapegaron de la actividad sexual, la ética es personal, es a nivel social, amoral. Lo que se llaman errores sirven para aplicar el autoperdón, en verdad los errores no existen, somos la perfección. Es perfecto lo que recibes y lo que das, es perfecta la situación en la que estás, respira. Cada alma vive con un grado de conciencia, acciones y consecuencias. Soy amor, soy abundancia, soy armonía, soy felicidad, filosofía. Quienes piensan que otra persona les da la felicidad, es mentira, tienen miedo a estar en soledad. Ámate, cuídate, valórate, ten bellos pensamientos. Es perfecto este momento. Hay quienes hacen de su situación un drama. Hay quienes positivamente se programan. Tu felicidad está en ti. Muchos se enfocan en otros, son infelices así. Infelicidad en quienes trabajan. Hay quienes respiran profundamente y se relajan. Seres que a menudo viajan, otros viajaron dentro, y almas que sienten que en la sociedad no encajan. Tu felicidad de ti depende. Hay quienes a diario la tele encienden. El amor jamás se apaga. Almas que a los demás comprenden. Almas que ven la tele que cosas innecesarias compran por ende. Hay quienes esperan que cambie su hijo, otros que cambie su yerno. Hay quienes esperan cambios en la sociedad, otros en el gobierno. Hay quienes tienen autoexigencia como diálogo interno, y almas que se transformaron dejaron de crearse un infierno. Seres que de cosas se arrepienten, sufrimiento sienten, seres inconscientes, seres deseosos de que lleguen días siguientes, y almas que viven en el presente. Acéptate tal y como eres, no esperes aprobación de otros hombres y mujeres, perdónate, elimina la culpabilidad, ámate, así sentirás felicidad. El alma del creador, todo un bestseller. Adquiérelo en Amazon Kindle España. Yeah. Yo diría que es una música envolvente. Es un rap envolvente. Bueno, yo me he estado quedando dormido, quieto. Y Daniel, es un mensaje muy bonito, muy intenso. Muchas gracias. Y muy sólido, ¿no? Me ha gustado mucho. Hablas de la felicidad, dice en un momento soy felicidad, y
Eso me ha gustado, ese momento en el que dice soy felicidad, porque a veces nos cuesta mucho entenderlo así, ¿no? Yo, por una historia personal, ¿no? Pues hay ahora momentos en mi vida en que me siento muy feliz, muy... Entonces, me he dado cuenta que la felicidad cuando uno, ¿no? Es como el resultado de un pequeño momento, un pequeño instante en el que parece que se conjugan muchos aspectos de tu vida y del universo, ¿no? Y del mundo en un único punto, ¿no? Y de repente, como te das cuenta que parece que todo coincide en un único momento, ¿no? Y te das cuenta que ves que todo tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¡guau, qué bien!, ¿no? Evidentemente no estás diciendo soy feliz ni nada de eso, ¿no? Simplemente estás diciendo todo encaja, ¿no? Qué bien. Y esto viene a una pregunta, Daniel. Cuando estás expresándote de forma musical, ¿qué sientes? Estoy en paz, estoy conectado, estoy en el momento presente, meditando. Estás en el momento presente. Y es que de alguna manera cuando lo he estado escuchando, me he recostado un poco porque he estado tratando de entender la letra, porque a veces, o sea, más que entenderla, percibirla, porque a veces en el rap, y yo he sido muy seguidor de la música del rap de los años 80 y todo eso, me encantaba, ¿no? Pero claro, es una música muy agresiva que lo que te provoca es salir afuera y comenzar a patadas contra todo lo que te encuentras. O sea, tienes el carácter también, hay que decirlo. Pero en el caso de él, ¿no? Es una música que la verdad es que se hace agradable, se hace muy positiva y que es una manera que yo de verdad me ha sorprendido gratamente de escuchar poesía y a la vez de reflexionar un poco, ¿no? Sobre cuestiones del alma, cuestiones del espíritu que también hacen mucha falta hoy en día, que a veces nos damos cuenta que el aspecto almático, como suelen decir, es muy importante. Daniel, ¿qué opinas del alma? Mi manera de concebir, de vivir, de entender, es que somos alma, somos espíritu. Uh-huh. Hemos venido a un cuerpo, vehículo del alma, y lo que hablamos tú y yo fuera de cámara, uh-huh, lo que tú comentas en tu espacio, que tenemos un propósito. Uh-huh. Tenemos un propósito. El gran propósito. Y el alma es algo que no perece, que no finaliza, que no muere. Uh-huh. Y el cuerpo, el vehículo del alma es lo que en un momento termina, perece, muere. Hay libros de psicólogos y psiquiatras que tocan el tema de la reencarnación, y en Bután se conciben como eternos. Y algo que hago es, como hacen en Bután, pensar de manera diaria que no estaré utilizando esto y no estaré caminando por el planeta Tierra. En algún momento de tu vida. Yo hice hoy un live, un vídeo, suelo decir live porque a veces se me va Yo hice un vídeo hoy, esta mañana, ¿no? Que hablaba sobre la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando salí de casa había en el cielo 2 líneas, de algún avión o alguna de estos aviones, aparatos de reacción, y cuando salí dije, mira, ahí hay una línea en el cielo, un paréntesis vamos a hacer, y de repente digo, sí, un paréntesis, eso es la vida, ¿no? Uh-huh. Un paréntesis entre el momento en el que vivimos y el momento en el que nos vamos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta porque en Occidente estamos muy acostumbrados a no hablar de la muerte, o sea, que no queremos hablar de la muerte, nos da mucho miedo, ¿no? Pero ahora con el coronavirus, la muerte es un elemento que ha tomado mucha fuerza, ¿no? Mucha presencia, ¿no? Y a mí me pasó una experiencia con la muerte que me ha marcado mucho, y es que la muerte de alguna manera me hizo ver que no había hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Uh-huh. Que me había pasado el tiempo haciendo cosas, pero que lo que era importante y que lo que yo entendía que era tal vez mi gran propósito no lo había hecho.
Entonces, cuando me vi en el momento de la muerte, de que tienes coronavirus y que estás en el hospital y que dices, igual resulta que de aquí ya es el plástico y a la fosa, ¿no? Y no he hecho nada, ¿no? Esa sensación de decir, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, en ese momento, ¿alguna vez te has planteado si tienes algún gran propósito en la vida antes de partir? ¿Alguna vez te has planteado si más allá de morir hay algo? Y si alguna vez te has planteado qué dejarías, ¿no?, a las generaciones cuando no estés. Así que es una pregunta intensa, pero estamos en un espacio precisamente para hablar del interior, y la muerte, tanto como la vida, son partes del interior. A ver si se nos olvida eso. Hay cosas que algunos hombres y mujeres han vivido, han visto, que yo alguna vez pues las he vivido, las he visto, por ejemplo, son juegos de la mente. Ayudar a más personas, ganar más dinero, crear más contenido. Entonces son cosas que es algo que es en otro momento. Y lo que existe es este momento, el presente. Digamos que son cosas a futuro. A futuro. Vale. Cuando lo que existe es esto, el ahora, el presente. Ahora. Entonces, hay quienes están con ayudar a más personas, ganar más dinero, crear más contenido, que todas esas cosas son maravillosas, perfectas y necesarias para ir conociéndolas, ir viéndolas, ir mirando hacia adentro. Sí. Y yo lo que vi en el 2021 es que he creado en el 2021 todos los meses contenido en YouTube. En el 2020 creé Instagram, el perfil de Instagram. En el 2021 Twitter y TikTok. Y he ido moviéndome más. Vale. Para mí, como se concibe Isabel Allende, no soy yo. Isabel Allende, cuando escribe, siente que alguien le guía. Y yo he sentido algo que es una energía infinita, un amor, que con el tiempo he entendido que hay algo que algunas y algunos le llaman el plan divino. El plan divino. Y con el tiempo entendí que comparto, y cuando esperaba a veces sufría. Por un lado, mi idea, mi propuesta es compartir cosas sin esperar, y para otras cosas poner un tiempo y un precio. Y en algún momento podría algún hombre o alguna mujer conectar con eso y de manera específica, personal, con ese tiempo para algo, para música, para hablar del mundo interno, para ir enfocándose en vivir de otra manera y sentirse con más tranquilidad y más felicidad, pues ir viviendo, como dices tú, sentir que estás escuchando al corazón y que estás aprovechando el tiempo. Hay un detalle algo que después vi, es la alegría y la felicidad son cosas diferentes. La felicidad es algo constante cuando miras dentro y no esperas, y la alegría es algo que es un filtro de la mente por algo que ha sucedido fuera, por un evento externo o algo que alguien ha dicho o ha hecho, y la mente lo filtra y dice, esto no me gusta, esto sí me gusta, entonces hay un cambio de ánimo. En cambio, la felicidad es algo que no cambia, es para siempre, es permanente. Está también, hay un elemento que entra en esa dupla, que sería el gozo, que también es un elemento muy interesante y está relacionado mucho con lo que es la fuente, ¿no? La fuente inagotable, ¿no? Con el creador, con Dios, ¿no? Con Dios. Cuando uno experimenta ese gozo, ¿no? A mí me ha pasado en algún momento de la vida, ¿no? Que ahí es un nivel un poco, no, yo diría que
es una percepción mía, ¿no? Ajá. Que está lo que tú dices de la alegría, que son cosas más relacionadas con lo externo, la felicidad, que es algo interno, pero luego la experiencia del gozo, que es algo que está todavía más allá, como más hondo, ¿no? En el que entras estás en frecuencia y en conexión con Dios, ¿no? Dios. Y en ese momento, bueno, pues imagino que los místicos los llamarán de una manera, ¿no? Como decías tú, los budistas los llamarán de otra, yo no sé, pero en el caso de mi experiencia, que siempre es una experiencia relacionada con las enseñanzas transformadoras de Jesús, ¿no? Y es una experiencia de profundidad, profundidad. Y en esa profundidad sentirte como acogido, tranquilo, en paz, como dices tú, ¿no? Y con una sensación de plenitud, ¿no? Que te embarga, ¿no? Entonces estás como ocupado por esa experiencia, pero que no dura mucho. O sea, ¿no? La experiencia de gozo se va disipando, y llega un momento que se va y lo que te queda es esa sensación, ¿no? De haber estado muy a gusto y feliz de alguna manera, ¿no? Así que vamos a escuchar a Daniel Calleja de nuevo, que nos va a interpretar una de sus expresiones. Yo la llamo expresiones porque no la quiero clasificar, porque son un poco inclasificables. Y quiero que tú las disfrutes. Escúchala de aquí, ¿eh? Deja un poco la mente, como dice él, deja el futuro aparte y escucha de aquí. Así que... Gracias. Familia humana, me amo, os amo, todo es perfecto, gracias. Bruja en euskera significa creadora, hacedora, sorguiña, sortu crear, egin hacer. Edad en euskera se dice adiña y quienes tras mucho sufrir vivieron un renacer. En la oficina de correos de Estella pone o la vecina, en euskera o la amiga con la que vivo que hizo bizilagun. Hay quienes en ciertos locales dan una propina. Escuchar en euskera se dice entzun. En Burlada está el Instituto Ibayalde. El este en euskera significa helado del sol. Habla sobre la reencarnación Miquel Izarralde. Hay quienes dejaron de beber alcohol. Persona en euskera se dice perchona. Eskerrik asko, muchas gracias significa Puente la Reina está entre Estella y Pamplona. Muchos tienen preocupaciones, se complican. Feo en euskera se dice itxusi. No existe nada que sea feo. Ver en euskera se dice ikusi. Es maravilloso, hermoso todo lo que veo. Febrero, el mes de los lobos, otxaila. Con la práctica se torna fácil lo difícil. Praktikarekin errazak egiten dira gauza zailak. Hay quienes hacen mucho uso de la bici. Vivo en el ahora, vivo en el presente. Ahora en euskera se dice orain. Todo es perfecto, todo es excelente. Excelente en euskera se dice bikain. No morirás jamás, ez zara hilko inoiz. Ez zara hilko anaia, no morirás, hermano. Hay quienes dicen, altzatzen naiz goiz. La traducción en castellano me levanto temprano. Lunes astelena significa el primero de la semana, noviembre azaroa, época de la col. Hay quienes viven con ética de forma sana, almas que abandonaron los deseos de control. Helen Wambach, psicólogo, idatzi zuen liburua, vida antes de la vida, bizitzaren aurretik. El entorno en euskera, ingurua, estarás vivo siempre, bizirik egongo zara beti. Qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno. Hay un momento que habla de hermano, ¿no? Y me gusta mucho cuando conocí a Daniel, que luego nos comunicamos, ¿no? Y cuando nos despedimos, él me dijo, hasta pronto, hermano. Y me hizo mucha gracia porque, bueno, todos saben, las que siguen mis redes, que yo soy un hombre creyente, soy un hombre seguidor de Jesús, ¿no? Entonces, nosotros nos llamamos hermanos. Y cuando él me dijo hermano, fue como, no, a mí me, ¿qué pasa aquí, no? Creo que es la primera vez que me pasa algo así, ¿no? Con alguien que conozco de repente y me llama hermano, ¿no? Me gustó mucho ese detalle porque es algo que se ha perdido mucho hoy en día, lo que es la hermandad, ¿no? Entre las personas, el conocer a alguien, ¿no? Como ahora que hablas de cosas en euskera y de los vascos, ¿no? Que es un pueblo que a mí también me sorprende mucho y me impacta, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba por los caminos aquí, ¿no? Porque en Santo Domingo hay montañas, pero eso es distinto, aunque ya hay montañas,
posiblemente más altas que aquí, ¿no? Y hay un 3100 y pico, o sea que será más alto que las que hay en Pamplona, aunque las de Pamplona estarán por ahí también, ¿no? ¿Cuál será más la altura de Pamplona en las montañas? Cerca de 2.600 por ahí, no sabes. Bueno, pues habrá por ahí unas alturas de ese tipo. Y cuando ibas en los caminos de las montañas, te cruzabas con la gente y la gente te saludaba. A mí eso me llamaba la atención, ¿no? Porque te encuentras en medio de una montaña, cruzas con gente, hola, hola, ¿qué tal, tal? Y en euskera, ¿no? La gente, ¿cómo se diría la gente en euskera, no? Kaixo. Kaixo y cosas de esta, ¿no? Y luego, agur, agur, tal. Y yo me quedaba así, ¿no? Como, ¿que esta gente se conoce o qué? No se conocían de nada. Y eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? Que luego preguntaba, bueno, ¿qué? ¿Le conocías y tal? No, ¿qué va? Acabo de cruzar con ellos de ahí y se paraban, sí, está un poco húmedo por allá y tal. Y se comentaban, parecía que se conocían de toda la vida. Pero es que no se conocían. Y todavía eso me dejó más descolocado, ¿no? Y hemos estado ahí 5 minutos hablando de, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, oye, ¿qué va? Sí, no, venimos bajando. Uno con un bastón, el otro tal. Sí, está un poco húmedo, pero va, el camino está despejado y tal. Y luego que no se conocían, ¿no? Entonces me gustó eso, ¿no? En la parte de la hermandad se ha perdido mucho, es una pena. Yo creo que es algo que hay que recuperar entre las personas, ¿no? Sentirnos como hermanos, porque en realidad, como él decía, todos somos hermanos, todos venimos de la misma fuente, todos venimos del Creador. Al fin y al cabo, unos lo llaman el Creador del universo, otros le llaman el poder superior, otros le llaman, yo qué sé, ¿no? Cada uno tiene una forma de dirigirse a Dios, pero que en definitiva es Dios. Hablar con Dios es como decía Jesús, ¿no? Pues amar a Dios, porque amar a Dios es amar la vida, amar el momento, amar el pasado, amar el futuro, pero vivirlo intensamente, ¿no? en el lugar donde estás, y amar al prójimo también, que es un poco lo que él decía, de esa hermandad, yo entendía cuando él decía, en euskera se dice esto, tal, lo que me refería a mí eso, aunque no sabía lo que él estaba hablando en el idioma euskera, ¿no? La influencia que eso me provoca cuando él lo dice es conoce a la gente, acércate, ¿no? Aprende de la diferencia, ¿no? Que es algo que nosotros los extranjeros que estamos en Navarra y en el País Vasco, que somos muchos miles ya, también tenemos que vibrar con eso. O sea, llegamos a un pueblo que es con unas costumbres y unas tradiciones antiquísimas. Es un pueblo hermoso, sus costumbres y sus tradiciones son una maravilla. Hay que conocerlas, hay que acercarse para aprender cosas nuevas, porque muchas de esas cosas que vemos aquí, que a veces pasamos desapercibidas, son cosas que también son parte de nuestra cultura. Porque yo os digo una cosa, yo tenía mi gran amigo de Santo Domingo, era vasco, se llamaba Chavarría. Y cuando yo vine aquí, fue que yo supe que él era vasco. Yo veía en su casa, cuando yo iba, las fotos de sus antiguos, de sus abuelos y tal, y recuerdo que había uno de estos hornos, de estos de carbón. Había unas fotos de sus abuelos con unos hornos de carbón, que de hecho yo la incluí en mi novela, en El alma del creador, porque cuando yo lo vi la primera vez y vine a Navarra y vi los hornos esos, las carboneras, yo dije, ahí va, pero esto... Y de repente veo lo de las carboneras y asocio las boinas, ¿no? Porque aquí la gente antiguamente llevaba unas boinas. Veo las boinas, las carboneras, y le veo inmediatamente a mi amigo Echevarría, que está, y digo, ¡ostras! Eran vascos. Fijaros, sus padres se hicieron ricos en República Dominicana marcando reses, iban marcando reses por los montes, las reses que eran salvajes, y ellos iban con unos marcadores, las atizaban, le ponían su marca y ya eran de ellos. Porque en esa época en Santo Domingo, cuando ellos llegaron, hace sus trastarabuelos, no había ese sistema todavía, las reses eran salvajes, había tantas que la gente ni se preocupaba, y ellos ya tuvieron visión, fíjate, visión de futuro, pero desde el momento presente. Y si yo marco mis reses que voy por el campo, son mías, ¿no? Porque nadie las ha... Y así empezaron y se hicieron una familia muy poderosa allí. Así es la vida, curiosamente, ¿no? Cuando vamos a otro lugar
¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando venimos aquí, observa la cultura, porque eso te enseña mucho. Porque luego podemos ir a nuestras tierras y crear cosas como han hecho ellos cuando han llegado a nuestras tierras y han visto una oportunidad, como decía Calleja, ¿no? Que la vida, ese conflicto, que él decía, a veces la vida es un conflicto, en su manera de hablar, pero también es una oportunidad, ¿no? Que ese conflicto te da la oportunidad. Si tú ves, la oportunidad viene cuando tú tienes mucha cultura y te sometes a observar, observar esas culturas que te aportan cosas y luego puedes aplicarlas, ¿no? Así que vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, y volvemos en unos minutitos. Así que no te muevas de ahí. Hola, soy Óscar Salcedo, escritor, bestseller y animador. Así que quiero invitarte a que me sigas en mi programa Buena Onda. Un programa genial para gente singular como tú. Así que estoy todos los días a las 8 de la noche, eso es, a las 20 horas española, y con un programa diario en el que vas a ir viendo detalles de los programas que se hacen. Y los jueves, el programa especial, el bombazo, en el que voy a hablar de un tema singular, un tema especial que seguro te va a enganchar, con invitados o no, y sobre todo temas de actualidad con un componente espiritual. Así que sígueme, nos vemos ahí y te veo dentro. Y acuérdate, sé singular. Familia humana, me amo, os amo, todo es perfecto, gracias. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Frase de Epicteto. Henry Ford decía, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Jorge Lomar es autor de 2 libros, Vivir el perdón. Y el otro es ecología mental. El yoga, actividades, respiración, atención, nutrición son para la intensificación de la energía vital. Sufren quienes piensan esta persona no me felicitó en mi cumpleaños. Quienes piensan esta persona me hace daño, están esperando algo, tienen expectativas. Te invito a ir eliminándolas hasta que sin ninguna vivas. Observa si estabas sumergido en un pensamiento cuando te llamen. A quienes se sienten bien al ver que han aprobado un examen, les invito a que de sus pensamientos hagan la observación. Amarse es no dar importancia a una calificación. Al existir propia valoración, no se espera una ajena aprobación. Comprensión es no pensar hacia otro. Atención, dame, es no hacer hacia nada ni nadie un dictamen. Excusas, autoengaños, ahora es el momento. Cosas no hechas, personas con arrepentimiento. Todo lo que ocurre es necesario, no existe la suerte. Hay quienes piensan a diario en la ilusoria muerte. Me amo, soy felicidad, autenticidad, libertad. Somos co-creadores de la realidad. Os amo, humanidad. Somos unidad, somos una entidad. Espiritualidad. Decido hacer del resto de mi vida lo mejor de mi vida. Es una frase de Luis Hay. Ábrete a las ilusorias despedidas. Habla sobre nuestra inmortalidad el psiquiatra Brian Weiss. Eres una santa entidad. Dino con sinceridad. Cuando algo no te nazca hacer, ve poniendo luz en partes de tu oscuridad. ¿Alguna vez en soledad has visto un amanecer? Qué bueno. Qué bueno. Había que hacer ahí. Yo. Estupendo. Bueno, estamos ya llegando al final del programa. Lo cierto es que tras bastidores hablaba con Dani, ¿no? Podríamos estar aquí años conectados a la fuente, ¿no? Podríamos estar haciendo un programa que durase hasta 365 días y estaríamos aquí como el primer día. Cuando uno trabaja desde el corazón, cuando uno es capaz de conectar con la esencia, ¿no? Cuando uno es capaz de conectar con la fuente de poder inagotable que es Dios, ¿no? Que es el creador, el tiempo desaparece. El tiempo desaparece y todo cobra una dimensión absolutamente espiritual. Yo quería preguntarle a Daniel en este sentido, ¿no?
¿Qué opinas de las enseñanzas de Jesucristo? ¿Si has tenido alguna relación con ellas, alguna conexión? Y en general, ¿qué te parece la idea de su obra, sus enseñanzas para el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? No he profundizado sobre el tema. Lo que conozco es que él hablaba de amar al prójimo, y es algo que yo con el tiempo interioricé. Amar a los demás, lo que hablábamos, hermanas, hermanos, familia humana. Ser una familia, eso es una manera de, por decirlo de alguna manera, abrir el corazón. Hay quienes, al viajar, lo que hablabas antes de las culturas y de otros sitios, hay quienes al viajar a otros lugares han ido conociendo a otras personas, religiones, maneras de pensar, de comer, costumbres, hábitos, y de ir planteándose algunos cambios, transformarse, hacer otras cosas y decir, pues esto no conecto, esto sí, esto no me vale, esto sí me vale, y es, como dirían algunas, o como dicen algunos hombres y mujeres, hermanas y hermanos, una manera de enriquecerse por dentro, sí, de crecer y de conectar con las demás y los demás. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Todo lo demás queda en vuestros corazones, que lo meditéis, que lo reflexionéis, y que espero que os haya servido de mucho y que os haya servido sobre todo para haceros un poco más felices, que es la intención de este programa, ¿no? Llevar un poquito de ilusión a las personas, de esperanza, ¿no? Y de que comprendan, como dice Daniel, que otras culturas, otras formas de entender la vida, otras formas de entender la espiritualidad y el crecimiento personal y el crecimiento interior de cada uno. Así que, Daniel Calleja, encantado de tenerte aquí con nosotros en Buena Onda, y te digo, puedes seguir a Daniel Calleja en sus redes, que te va a decir ahora, y conecta con él para que también puedas seguir su información y sus poesías con ritmo, porque le da muy bien al coco todo lo que tiene que ver con filosofía y con su forma de entender el mundo, que también está bien ver otras formas y otras maneras, como él dice, de abordar la realidad. Así que, si quieres, dile a los espectadores tus datos, como quieras, y te despides tú directamente. Muchas gracias. En Instagram es @CallejaFilósofo-Poeta. TikTok es también de la misma manera, @CallejaFilósofo-Poeta, y en YouTube es Calleja Filósofo Poeta. Así que nada, y lo que siempre os digo, sé singular. Adiós.